Hola, ¿cómo están? Esperamos que bien. Mi nombre es Francisco. Bueno, hoy llegaremos al final del libro de Juan en nuestro estudio semanal que estamos haciendo, en el cual hemos ido analizando y viendo más en profundidad los detalles de este libro. Si no han podido seguir toda la serie, les invitamos a que nos puedan buscar en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en YouTube, donde encontrarán todos los videos disponibles. Desde que salga el sol hasta que vuelva la luna. Para darle cierre al libro de Juan, veremos tres puntos principales. Primero, el pago final. Segundo, un viaje de fe. Y 3, restauración en Jesús. Para desarrollar el primer punto vamos a ir a Juan capítulo 19 versículo 28 al 30. Aquí ya nos encontramos en el momento que Jesús ya estaba crucificado y estaba en sus últimos momentos antes de morir, pero aún le faltaba algo por decir antes de poder entregar su espíritu. Después de esto, como Jesús sabía que ya todo había terminado y para que se cumpliera la escritura, dijo: «Tengo sed». Había allí una vasija llena de vinagre, así que empaparon una esponja de vinagre en él, la pusieron en una caña y se la acercaron a la boca. Al probar Jesús el vinagre, dijo: «Todo se ha cumplido». Luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Ya todo ha terminado. Esta es una de las frases claves en este párrafo, porque Jesús había cumplido todas las profecías del Antiguo Testamento acerca de su vida y su crucifixión. Hasta este momento, las personas tenían que sacrificar un animal que tomara su lugar para recibir el perdón de Dios y quedar limpios delante de Él. Pero debido a que las personas pecaban continuamente, tenían que hacer sacrificios frecuentemente. Sin embargo, Jesús se convirtió en el sacrificio final y definitivo por el pecado. La palabra griega, que aquí se traduce como terminado, también significa pagado por completo. Eso fue lo que Jesús vino a hacer. Él vino a terminar la obra de salvación de Dios, o sea, a pagar el castigo total por nuestros pecados. Por lo tanto, los que creemos en la muerte y resurrección de Jesús, podemos vivir eternamente con Dios y escapar así del pecado. Para pasar al segundo punto, nos iremos hasta el capítulo 20 de Juan, desde el verso 24 al 29. Aquí ya nos saltamos a las apariciones de Jesús a sus discípulos posterior a su resurrección. En el texto se narra como uno de los discípulos de Jesús, llamado Tomás, no creía en lo que los demás le decían, ya que no había visto aún a Jesús como el resto de los discípulos. Por otro lado, el relato no nos dice que Tomás extendiera su mano para tocarle, porque él realmente no tuvo ninguna necesidad de hacerlo, porque el problema está en el corazón humano, y es una de las dudas que hasta el día de hoy mucha gente se hace. Pero la personalidad de Tomás lo impulsó a vocalizar los sentimientos del grupo. La mayoría de los discípulos no creyeron hasta que vieron a Cristo cara a cara y tuvieron un encuentro personal con Él. Y así, 8 días después, la duda de Tomás se convierte en fe, dejándonos así una de las expresiones de fe más hermosas de este Evangelio: mi Señor y mi Dios. Porque el Jesús resucitado trae paz a los corazones afligidos, nos sana y nos conduce a la fe. Por eso Jesús no reprocha el actuar de Tomás, sino que le dice: mira mis manos. Para concluir ya esta lección, llegamos al punto 3, restauración en Jesús. Recordemos que algunos de los discípulos de Jesús, antes de conocerle, eran pescadores. Así es como parte del capítulo 21 de este libro, yendo algunos de ellos a pescar. Sin embargo, no tuvieron buena suerte y salieron sin pescar nada aquel día. En ese momento que estaban cerca de llegar a tierra, se les aparece un hombre en la orilla, que era Jesús, sin ellos darse cuenta de quién era, y les dice que vuelvan, tienen la red a la derecha de la barca. Y ellos van y siguen las indicaciones de este hombre. Y dice el relato que era tal la cantidad de pescado que no podían subir la red de vuelta a la barca. En ese momento, Juan se percata que era Jesús el hombre que les había dado las indicaciones, y le dice a Pedro que de un momento al otro salta al agua y nada deprisa hasta la orilla para volver a encontrarse con Jesús. Así es como llegamos al verso 15 de este capítulo. En la primera parte del texto podemos ver que Jesús realiza 3 veces la misma pregunta a Pedro. Estas 3 preguntas y respuestas reflejan las 3 veces que Pedro negó a Jesús. Es importante saber que el término griego traducido amar en las primeras 2 preguntas de Jesús es distinto al término que se usa en la tercera pregunta, ya que las primeras 2 hacen referencia a un amor ágape, un amor profundo, un amor desinteresado, mientras que la tercera pregunta hace referencia a un amor filio, que es más bien un amor fraternal, de amistad, de hermandad. En cada caso, Pedro respondió con este término, de amor filio.
Pero algo fue diferente en la tercera pregunta, ya que ahí Pedro recordó las veces que él negó a Jesús y le dice: Señor, tú sabes todo, tú sabes que yo te quiero, haciendo alusión también a la omnisciencia de Jesús. Jesús no le pregunta a Pedro si él se arrepiente o que prometa no volver a hacerlo nunca más. Lo que Jesús le pide en ese momento a Pedro y hoy también nos pide a cada uno de nosotros no es primeramente obediencia, ni arrepentimiento, ni promesas, sino lo que nos pide es nuestro corazón. Y una vez que le hemos dado eso, lo demás será añadido. Por amor tendremos obediencia a Él, por amor nos arrepentiremos de nuestros pecados, por amor tendremos promesas con Él. Para que Pedro pudiera cumplir con ese amor a Jesús, debe darse a sí mismo, al servicio del pueblo de Dios. Eso lo podemos ver en los versículos 18 y 19, donde también se predice la futura muerte de Pedro. Pero es interesante cómo termina este versículo, con Jesús diciéndole a Pedro: sígueme, lo cual es un gran easter egg o referencia a las primeras palabras que usa Jesús cuando lo llama a ser su discípulo. Esto lo podemos ver en Marcos capítulo 1, versículo 17. Como conclusión, recordemos que Jesús murió por nuestros pecados, limpiándonos de todo castigo. También mantengámonos firmes en nuestra fe, aun cuando nuestro camino parezca oscuro o complicado. Por el contrario, pidamos a Dios que nos encamine nuevamente. Y 3, recordemos que Jesús es el único que puede restaurar nuestras vidas. Sigámosle a Él cada día, cumpliendo nuestra tarea de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Muchas gracias por vernos y seguirnos. Y no olvides compartir este material para que sea de bendición para muchos más. También escríbenos en los comentarios qué libro te gustaría que estudiáramos en la próxima serie de nuestro Study Bible. Bendiciones. Cuenta conmigo para ir hasta no poder respirar. A donde me quieras llevar, siempre en las filas me hallarás.